Ahora 19 minutitos, vamos a hacer un poquitito de historia, a hablar de un sueño imposible. Los vestigios de ese sueño imposible están todavía en un museo muy lejos de aquí, en Alemania. El pájaro negro, la idea, la intención, el intento de hacer el auto más veloz del planeta. Fue hace mucho, ¿eh? Fue allá por los años 30. Está en línea Gabriel Silveira, nuestro colega de Clarín. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, contanos del pájaro negro y de su mentor, un tal Adolfo. Bueno, sí, esta es una historia muy particular. Yo me dedico a escribir y hablar sobre autos, y cada tanto me encuentro con estas historias que está muy bueno contarlas, porque esta en particular tiene todo tipo de ingredientes, y como bien vos dijiste, esto arrancó como una idea más de intentar mostrar superioridad por parte de la Alemania nazi, ¿no? de la preguerra. Todos sabemos que cualquier hecho que podía publicitar esa supremacía, no solo que era bienvenida, sino que era buscada y desarrollada. Y bueno, de esa manera fue que nació el Mercedes T80, un vehículo que tenía motor de avión, tres ejes, o sea, 6 ruedas, y además fue diseñado por Ferdinand Porsche, y por supuesto que estuvo financiado por el gobierno de Adolf Hitler. En esa época eran Mercedes y Auto Unión, hoy Auto Unión es Audi básicamente, las que se peleaban a ver quién era la más veloz en Alemania. Y era la patria contratista de por aquellos años en Alemania, además. Claro, exacto. Bueno, y en esa época lo que hacía el gobierno alemán era cerrar tramos de las flamantes autopistas que se estaban inaugurando, y se dedicaba exclusivamente a batir récord de velocidad. Así fue, por ejemplo, que en el 38 Rudolf Caracciola, arriba de un Mercedes-Benz, había alcanzado los 432,7 kilómetros por hora. Estamos hablando de 1938, una barbaridad. Siguiendo a ese récord, Audi, Auto Unión en ese caso, quiso contestar con Werner Rossenmeier al volante, y bueno, cuando iba a más de 400 kilómetros por hora se despistó y terminó muriendo el piloto alemán como consecuencia del accidente. Eso no detuvo la intención de seguir buscando ese récord de velocidad, porque además los británicos venían marcando nuevos registros, entonces Alemania no podía hacer menos, y así fue como un piloto, Hans Tuck, amigo de Adolf Hitler, termina consiguiendo la financiación para crear una máquina especial que buscara ese récord. Se contactó con Mercedes-Benz y lo incluyó a Ferdinand Porsche, que había sido técnico de Mercedes hasta 1928, como para que encabece todo la operación y el desarrollo de este vehículo. Para arrancar, el gobierno de Hitler le dio 600.000 marcos alemanes, que en ese momento era un montón de plata, y el 6 de abril de 1938 se puso manos a la obra y empezó a trabajar. Así fue como empezaron los cálculos iniciales, y pasaron los bocetos, ¿no? Primero de una intención de tener dos motores, hasta finalmente terminar con un motor V12 de un avión, de un caza alemán, y se hacían los cálculos de primero qué velocidad se iba a tener. Primero se calculó que se podía llegar a los 550 kilómetros por hora, después todo esto fue cambiando, se hicieron distintos cálculos también de la cantidad de potencia. Primero se hablaba de 2.200 caballos, después se consideró que era mejor 2.500. La cuestión es que siguió avanzando el desarrollo,
Obviamente la parte estructural era clave, porque había que soportar esos 3 ejes, había que soportar ese tremendo motor, y había que pensar también en la aerodinámica, que era clave para un vehículo que iba a superar los 500 kilómetros por hora, y que finalmente se calculaba que podía haber llegado a los 750 kilómetros por hora. Esto usando, por supuesto, nafta de aviación, ¿no? Se usaban 2 combustibles distintos para hacer esas pruebas. No era uno en particular, sino que se mezclaban dos tipos de combustible, y se llevó una maqueta a escala de lo que iba a ser el diseño del vehículo al túnel de viento de Zeppelin, la misma empresa que fue conocida después por el accidente y que fabricaba los dirigibles. Tenía un túnel de viento y fue probada ahí una maqueta, y así fue como se terminó aprobando una carrocería bestial de más de 8 metros, con unas alas en los costados y dos colas que le crecían hacia atrás para tratar de mantener la estabilidad. Mientras tanto, Porsche seguía con sus cálculos y terminó llegando a la idea de que lo ideal sería tener 3.000 caballos de fuerza para lograr el cometido. Y así fue como el motor del Messerschmitt Bf 109, un caza de combate de esa época, que de hecho después se terminó utilizando en la Segunda Guerra Mundial, alcanzó y llegó a esa cifra de 3.000 caballos para lograr la prueba. Además, el peso era otro tema clave, porque este bicho terminó pesando casi 3.000 kilos también, de los cuales solo 920 pertenecían al motor. Y claro, un motor de un Messerschmitt no era cosa pequeña. No, absolutamente. Y las ruedas también fueron un desarrollo especial de la empresa Continental, que en los primeros ensayos que hicieron, que en esa época lo común era utilizar unos rayos de alambre, de multirrayos, se deformaban cuando superaban los 500 kilómetros por hora, pero después parece haber encontrado, o al menos eso dijeron, que encontraron la fórmula correcta para poder hacer la prueba. Hitler, como bien vos dijiste, lo había bautizado como el pájaro negro, y de hecho se había calculado que la prueba se iba a realizar en 1940, en lo que ellos llamaban la Rekordwoche, que es la semana del récord. Iba a estar pintado de negro justamente, y además iba a lucir sobre la carrocería el emblema del águila y las vásticas, de las vásticas tan características del Partido Nacional Socialista. El objetivo obviamente era ambicioso, era convertirse en el auto más veloz del planeta. Todo el mundo coincidía que iba a alcanzar podía alcanzar sin problemas los 650 kilómetros por hora, y algunos inclusive aventuraban que se podía superar hasta por 100 kilómetros y llegar hasta los 750. Pero en septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, y así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Obviamente fue aplazado el proyecto, se dio un informe final en junio de 1940, y fue almacenado el vehículo. Antes se quitó el motor y se devolvió al Ministerio de Aviación, a quien se lo habían pedido para la prueba, y algunas crónicas aseguran que ese mismo motor terminó siendo colocado a un caza por la premura que tenía el conflicto para Alemania cuando se fue recrudeciendo. A pesar de todo, se conservaron las partes del modelo. Primero estuvieron juntas, después separadas, y desde 2006
con la apertura del nuevo museo que tiene Mercedes-Benz en Stuttgart, se exhibe allí en ese fantástico edificio que tiene la marca de la estrella, con la carrocería, la estructura tubular que soportaba la carrocería, las ruedas originales. Lo que sí se quitó fue el chasis porque resultaba muy pesado, y el mes pasado fue la primera vez que se exhibió fuera de los límites del museo alemán, y fue en el Festival de la Velocidad de Goodwood, un evento también maravilloso donde aparecen vehículos de todas las épocas, y es la primera vez que se mostró fuera de Alemania, fuera inclusive de los límites de Mercedes, y a partir de este año tiene una posición especial y una exposición especial dentro del Museo de Mercedes-Benz, porque la verdad que es una historia muy particular, y representa, a pesar de haber estado financiado con dinero del nazismo, representa parte de la evolución técnica que en ese momento quería exhibir Alemania. El museo ese de Mercedes está en la entrada de la planta Stuttgart de Mercedes, un museo realmente maravilloso. Hay autos que corrió Fangio ahí, vehículos que fueron de Hitler, aviones, lanchas. Es realmente un museo maravilloso. Hay de todo, y lo bueno que tiene ese museo es que tiene una parte que es cronológica, entonces va comparando con lo que fue con lo que fue la evolución de la sociedad más allá del automóvil. Hay algunos colectivos, hay un colectivo argentino. Sí, señor, también, es cierto. Mercedes-Benz, por supuesto. Y hay un Mercedes de vapor de fines del siglo XIX. Sí, hay de todo. Ahí está el cuadriciclo de Carl Benz, están los motores de Gottlieb Daimler, que le terminan dando el emblema, la marca con la estrella. Es un museo fantástico que, para el que tiene la oportunidad alguna vez de pasar por Stuttgart, por Alemania, tiene que ir, porque no solo tiene valor desde lo técnico y desde la evolución del automóvil, sino que tiene un valor histórico importantísimo. Y al lado está la boutique de Mercedes, donde podés comprar todo el merchandising. Y no solo eso, sino que en el último tiempo sumaron un concesionario nuevo detrás, donde está absolutamente toda la gama que se consigue, que obviamente en Alemania es donde más grande, más amplia es la cantidad de opciones, sino que además también tenés un sector de venta de autos clásicos que obviamente que están impecables. Algunos tienen publicados los precios, otros directamente te dice el cartelito que hay que preguntar por el precio, porque hay algunos que realmente son invalorables. O sea, esa planta de Mercedes ya en los años 80 era una de las más modernas del mundo, ya estaba robotizada. Sí, bueno, es justamente la evolución del automóvil. Hay algunas tareas que van llevando a automatizar un montón de acciones. Sin embargo, mirá qué bueno que lo mencionaste, justamente fue Mercedes-Benz quien tuvo que cambiar algunas de sus tareas para la construcción, por ejemplo, del Clase S, que es el auto más lujoso que tiene la marca, porque el nivel de calidad y determinación que, por ejemplo, tenían que tener con algunas costuras o con algunos pegamentos, necesitaban la precisión, el cuidado de una persona antes que el de una máquina. Qué buen detalle, qué buen detalle. Sí, a veces sí la automatización mejora la calidad, otras veces para ciertos niveles todavía se requiere de una mano humana y de una visión artesanal para lograr el objetivo. Afortunadamente. Gabriel Silveira, gracias por habernos contado esto, un abrazo y hasta pronto. Por favor, Ricardo, un abrazo, y bueno, cuando gusten seguimos charlando de autos, que es lo que a mí particularmente me apasiona.